Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el espacio del emprendedor nuevamente en una capacitación más. Hoy con el tema finanzas para ti y para tu negocio. Sabemos que las finanzas son muy importantes y si no sabemos manejarlas, pues tenemos la impresión de que el negocio o el emprendimiento no está dando frutos. Entonces, hoy el licenciado magíster en finanzas Andrés Sciodi nos viene a compartir el conocimiento de las finanzas para que podamos tener ese manejo adecuado y cómo balancear nuestros ingresos personales con nuestros ingresos de la empresa. Así que sin más les dejo aquí con el licenciado Andrés para que continúe con su capacitación. Bienvenidos. Muchísimas gracias y totalmente honrado y agradecido de que estén aquí presentes, igualmente las personas que puedan estar viendo la transmisión a través de @compasfinanciero en las redes sociales, en Instagram en particular. Tenemos un reto bien interesante en el próximo tiempo, que es hablar de finanzas, un campo que es bastante amplio y del que tendríamos muchísimo que hablar, si quieren más que un par de maestrías. Sin embargo, voy a buscar traerles hoy una serie de claves, conceptos que es importante que tengan claro para que tengan éxito, no solo manejando sus finanzas personales, sino especialmente las de su negocio, la de la empresa que espero que ya esté funcionando y generándoles ingresos, o de ese emprendimiento que están preparando. Vamos a tener bastante de lo que hablar, así que vamos a llevar un buen ritmo. Sin embargo, estoy abierto a que me planteen sus preguntas con todo gusto. Si en algún momento necesitan que retroceda, que les muestre de nuevo alguna lámina, me hacen saber. Van a ver que voy a ir con un ritmo rápido, pero es para dejarles lo más posible a ustedes para que lo aprovechen. Bien, comencemos. La mayoría de las personas, y seguramente algunos de ustedes se identificarán con esto, sienten que tienen pendiente aprender más sobre las finanzas. De hecho, más del 60% de las personas reconocen no saber suficiente acerca de ese tema de las finanzas en los negocios. Igual pasa con saber las finanzas personales. Es un tema con el que tenemos una deuda de prepararnos, de educarnos, muy pendiente. Pero qué bueno que ustedes sí están dando este paso adelante y aprovechando estas oportunidades del espacio del emprendedor y de todo lo que hace AMPYME en pro del emprendimiento para su propio beneficio. La verdad es que de todos modos, aunque no lo crean, saben mucho más de esto de lo que quizás se imaginan. Porque las finanzas y la economía se basan en la lógica. Y el sentido común nos puede ayudar mucho más de lo que creemos a entender estas cosas y a tomar decisiones correctas. Lo que pasa es que a veces por desconocimiento o por miedo pensamos que hay algo más allá, de que los demás saben más que yo y nos abstenemos de aprovechar eso que ya tenemos adentro. Y uno de los objetivos que tengo aquí hoy con ustedes es empoderarlos en ese sentido de que sí pueden abrazar todos estos temas. Créanme, no son complicados. Se los dice alguien que de formación original es ingeniero, solo que después la vida me llevó al mundo de las finanzas y cuando la exploré me di cuenta que no habían tantas cosas complicadas como parecían. De hecho, el par de temas complicados que hay en finanzas, porque todos los demás son bastante sencillos, uno de ellos ni les va a interesar como empresarios y el otro se los puedo llegar a explicar hasta de manera muy sencilla e intuitiva, y es por cierto a lo que le voy a dedicar una lámina acá. Del resto son cosas muy básicas: sumar, restar, una que otra multiplicación, una división y ya. Y además se puede entender todo esto sin fórmulas. De hecho, así como lo tengo en mis libros, que en su portada tienen un sello que dice libre de fórmulas matemáticas, esto de hoy vamos a ver si lo podemos entender sin nada de complicaciones. El tema es importante porque beneficia a la empresa, porque las leyes y los mercados exigen
que se manejen adecuadamente los temas de finanzas, porque además les facilita a ustedes el trabajo, su propia toma de decisiones, y les va a permitir vivir con lo que me gusta llamar serenidad financiera. Eso de estar tranquilos, que aunque estemos muy ocupados y con muchas responsabilidades en nuestro negocio, las cosas funcionan, los números están a nuestro favor. Por favor, dejen atrás los prejuicios que pudieran tener y ábranse, al menos por este rato, a ver si hoy esta exploración les muestra unas finanzas que no habían conocido. Todo esto se trata de encontrar nuevas formas de ver la vida, útiles, no un objetivo en sí mismo. El dinero no tiene que ser nuestra meta, es solo un instrumento más, una herramienta que nos permite tomar mejores decisiones, manejarnos más cómodamente en lo que es la vida moderna. ¿Okay? Muchas veces a través de ese dinero podemos tomar decisiones al medir con ese dólar el valor de las cosas que estamos haciendo y poder saber si valieron la pena porque obtuvimos más de lo que tuvimos que sacrificar para que eso se hiciera o no. Y entonces la respuesta que nos da la finanza es: haz algo o mejor mira para otro lado, porque aquí estás perdiendo tu tiempo y tus recursos. Una respuesta que muchas veces quisiéramos saber. ¿Quiénes de ustedes son emprendedores? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes de ustedes están reemprendiendo? Es decir, ya en el pasado habían emprendido y por la razón que fuera no funcionó, se cambió y ahorita están haciendo un nuevo proyecto. Ok, todos en la primera vez. Créanme, si alguno de ustedes lo hubiera hecho, hubieran querido en su momento que más temprano que tarde les hubieran dicho: páralo, ese proyecto no vale la pena. Pero ya que no es el caso, y créanme que para lo que están haciendo en este momento, el que puedan tomar la decisión de decir: ¿sabes qué? Esta idea sonaba muy bonita al principio, pero la verdad es que mejor me busco otra. Eso puede valer muchísimo para su futuro, porque nadie quiere estar trabajando tan duro como lo hace un emprendedor para estar perdiendo el tiempo. Bien, esta caja de herramientas, lo que quiero es que entiendan que tiene una multiplicidad de cosas que les pueden ser útiles, pero esas se dejan ahí tranquilas. Uno no anda mirando su caja de herramientas en la casa, sino que sabe que está guardada en alguna habitación y que tiene unas cosas que son útiles y saben cuándo utilizarlas y cómo hacerlo. Las finanzas es lo mismo, no es para estar mirando los números todo el tiempo. Su atención como emprendedor tiene que estar en ver y tratar con el cliente, entender qué quieren y cómo hacerlo contento para que les paguen y ahí se concrete la creación de valor que está detrás de su idea de negocio. Si a alguno de ustedes les fascina este tema de finanzas, bien, pero eso es a la minoría. A la mayoría de nosotros esto no nos gusta, nos aburre, le tenemos miedo y está bien. La verdad que la vida tiene 1000 cosas más interesantes que hacer que estar pendiente de la finanza. Pero es demasiado importante como para no prestarle atención. Y si no le hacemos caso, llega el momento que cometemos errores costosos. Y así vamos aprendiendo en la vida las cosas de las finanzas a los golpes. ¿Y quién quiere seguir en ese plan? Yo no. Al punto que todo esto lo tienen que ver simplemente como unos pasos, unos pendientes que tenía para vivir más felices. Espero que hoy les pueda dar unas cuantas ideas de cómo hacerlo. Vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Cómo flotan en el agua? A veces cuando nacemos, quedamos en esta vida sin mayores herramientas para poder estar donde deberíamos. Como seres vivos, necesitamos estar arriba para poder respirar. Si no fuera por la ayuda de los padres, las cosas no funcionarían. Algunos tienen la suerte de arrancar con algún capital que los mantiene a flote, pero cuidado con confiarse de esos ahorritos o esa plata que llegó, porque eso se desinfla. ¿Okay? Si no se cuida lo que se tiene, eso se pierde y se van otra vez para abajo.
A veces terminamos abajo por decisiones que tomamos, por ejemplo, de gastos o momentos en la vida en el que tenemos que poner más dinero del que estamos recibiendo y por ende nos hundimos. Y así como en la piscina nos podemos hundir un rato y aguantar la respiración, y no pasa nada, si eso dura mucho, no llegamos lejos. A veces nos vamos allá abajo, como seguramente lo están haciendo con sus emprendimientos, porque tienen un plan. Están invirtiendo el capital que tenían, su tiempo, su esfuerzo, para ver una idea florecer. Pero mientras tanto esa idea no les da nada. O lo poco que está dando no cubre todo lo que ustedes están invirtiendo. Pero tienen un plan para que llegado el momento, todo esto se voltee y ustedes queden pudiendo respirar de nuevo. De eso se trata emprender. Y en ese camino a veces las finanzas nos dan sus buenos golpes. La vida tiene sus sorpresas y nos atropella. ¿Okay? También finanzas se trata de pensar en los riesgos que hay en el camino y prepararnos para ello. A veces toca hacer algún esfuerzo puntual como el que puede hacer un jugador de waterpolo que da una patada especial con sus piernas y logra salir del agua. Así como ustedes cuando dicen, este fin de semana voy a trabajar unas horas extras o voy a vender eso que tengo en el closet que no estoy utilizando para sacar algo de dinero y salir a flote. Pero eso es momentáneo, no se puede aguantar por mucho tiempo. Después vuelven abajo. Pero vale como un esfuerzo. El punto, al final, es ir aprendiendo sobre esto para estar cómodos en el agua, con una tablita que nos permita flotar y movernos, con una técnica de patada que nos haga llegar a ese lado de la piscina donde queremos estar y estar cómodos con un gorro y unos anteojos que eviten las molestias. Aprendiendo un poquito de finanzas, esto va a pasar. Y va a llegar el momento donde espero que pronto se sientan confiados para enfrentar la vida y los planes que tienen. Esto de tener equilibrio en el agua y más bien estar flotando, porque arriba es donde podemos respirar, es parecido al equilibrio que, por ejemplo, algunas veces se pueden haber preguntado que ven en ese estado financiero que le encanta a los contadores, que dice balance general. Se llama balance y tiene que ver con que las cosas estén balanceadas. Y esa idea de balance sirve para las finanzas personales, para las finanzas del negocio, donde uno lo que tiene que estar es vigilando de que entre más de lo que sale, de que se sepa qué es lo que se tiene y a quién se le debe. Y de eso se trata este estado financiero, que dice por un lado lo que la empresa tiene, en el lado de la izquierda, y por el otro lo que la empresa le debe a alguien. Y se construye de una manera en particular que hace que eso siempre esté equilibrado. Tiene que dar igual por un lado y que por el otro. Porque así se inventó esto, hace varios siglos, y así funciona. No significa que porque algo esté balanceado está bien, es solo cómo está escrito. Pero en la medida que vamos entendiendo un poco esto, vamos a poder aprovechar esas herramientas que dan las finanzas o el trabajo de los contadores para nuestro provecho. ¿Y ese provecho cuál es? No aprendérnoslo, no tomar nuestro tiempo para construirlo, sino entenderlo para tomar decisiones. Repito, las finanzas son una caja de herramientas para que ustedes tomen decisiones, no para que se encarguen de ellas. Pero hay que entenderlas un poco para poder hacerlo. Ese balance se refleja en ese estado financiero que normalmente se hace a una cierta fecha, típico que para el cierre del año, y es como una especie de foto de en ese momento qué tenía la empresa y qué debía. Pero la empresa no está congelada, las cosas se mueven. De hecho, ustedes como emprendedores están ahí haciendo malabares para que la plata fluya, se van haciendo las inversiones, se van consiguiendo los clientes, se va cobrando la plata. ¿Okay? Y eso no lo refleja un balance porque es una foto. Para eso está otro estado financiero, que es el estado de resultados, que es una especie de video de qué va sucediendo entre dos fotos consecutivas. ¿Qué fueron logrando? ¿Qué plata entró? ¿Qué plata salió? ¿Okay?
Y entre los dos, entre un balance anterior y un balance actual, ese estado de resultados es el que nos resume qué se consiguió de resultado. Es decir, ganamos plata, al final el balance habrá crecido. Perdimos plata, al final las cosas habrán ido para atrás. ¿Ok? Y eso es básicamente el trabajo que hacen los contadores que mantienen los números en orden de la empresa, porque en la formalización que promueve la ANPYME y que es necesaria y es muy valiosa, hace falta tener este tipo de cosas, porque además es legal, es obligatorio tenerlo. Pero yo no espero que ustedes se metan en el trabajo de ese contador, porque eso tiene su arte. Pero entonces, ¿qué hay que saber de contabilidad y qué hay que saber de administración y qué hay que saber de finanzas? ¿Son acaso lo mismo? No. La contabilidad, para que lo tengan claro, se concentra en el pasado. Y aunque pueden conseguirse algún contador muy hábil que también mira hacia futuro, su trabajo es viendo hacia atrás y reflejando qué sucedió en la empresa. ¿Y saben qué pasa con el pasado? Que todavía la humanidad no ha inventado la máquina del tiempo como para poder cambiarlo. Lo que pasó ya sucedió y eso no va a cambiar. De repente, cómo se expresa a través de la técnica de un contador puede variar un poco, porque a pesar de que eso está bien estructurado, hay maneras de ajustar todo, ¿okay? Siempre reflejando lo que ocurrió, pero eso no lo va a cambiar nadie. Y entonces, ¿para qué enfocarse en algo que no puede cambiar? Es ahí donde esperan poder tener los mejores frutos de su trabajo y de su esfuerzo. Seguramente no. Por el otro lado, las finanzas miran hacia el futuro. Planean, toman decisiones de qué se puede hacer y cómo se puede apoyar económicamente para que las cosas ocurran en el futuro. Esto es más atractivo porque ahí ustedes sí se pueden dedicar a lograr resultados, porque el futuro sí lo pueden cambiar y la manera más fácil de predecir ese futuro es creándolo. Y como en ese futuro importa que hayan resultados, ustedes pueden utilizar las técnicas de finanzas para moldear ese futuro para que se parezca a lo que ustedes están soñando con su emprendimiento. La administración se pone en el medio, pone en práctica lo que se planea para el futuro y deja todo en orden para que cuando ya se ha pasado, la contabilidad lo pueda reflejar sin mayores problemas. ¿Okay? Sin embargo, todo esto, lo que para muchos se les llama las finanzas como término general, lo que son cosas distintas, tienen que trabajar bien para que el resultado sea óptimo. ¿Y qué tanto tienen que saber de contabilidad para entender las finanzas? Primero, de que eso tiene su arte. Se ha vuelto en las últimas décadas algo más complicado de hacer por cantidad de leyes y normas que aplican. Sin embargo, eso no ha perdido su esencia. Como les decía, con lógica se registran los números de lo que pasó. Pero, ¿cómo se hace? Sí, tengan algo de cultura general como para poder hablar con su contador, pero déjenlo que haga su trabajo. ¿Okay? Y también pónganlo en su sitio. Ni el contador ni la gente de finanzas son los reyes de la empresa. Y aunque puedan tener la llavecita de la gaveta donde se guarda la chequera, eso no quiere decir que le mandan sobre los demás. Porque un negocio no existe para llevar finanzas, salvo que fuera un banco. Los negocios existen para hacer esos productos o dar esos servicios que ustedes están preparando para que el cliente esté contento. Y para que eso ocurra, todas las unidades de la empresa tienen que estar bien orquestadas. Las operaciones, las ventas, la gente de mercadeo,
recursos humanos, logística, por supuesto la parte financiera y mucho más. Y todas las patas de esa mesa tienen que estar bien sólidas para que la empresa se mantenga estable. Pero ninguna es más importante que las otras. Y la costumbre ha sido que muchas veces, y quizás en alguna experiencia que han tenido en alguna empresa, a la gente de finanzas se le tiene así como que miedo, de que wow, ellos son los que al final dicen si esto va o no, si hay plata o no hay plata. Y no, señores, son una unidad de apoyo como cualquier otra, que tiene que servir y ayudar con sus herramientas a que el plan, que además sale de la cabeza de ustedes emprendedores, se haga realidad. A veces le toca decir, hey, estás soñando en cosas que no van a ocurrir porque no tenemos cómo, pero ustedes le tienen que responder, ayúdame a que eso ocurra, ingéniatelas para que eso suceda. Por cierto, de ahí viene el término de ingeniería financiera, porque construyen soluciones para que al final el dinero fluya y los resultados sean positivos. Para entender un poco más acerca de esto, a veces las complicaciones son de simples palabras. Y les quería dejar, si les interesa, un glosario de términos contables y financieros en donde explico algunos términos que a veces dan miedo o que se entienden mal. Si quieren pueden escanear ese código y así lo tienen a mano y lo descargan luego y lo aprovechan si les interesa esto. ¿Ok? Si están acá, estoy seguro de que estos temas les pueden ayudar. Este es el primero de 3 cosas que les voy a dejar en regalo. En la siguiente lámina les tengo otro código más. ¿Ok? Así que no guarden el celular porque ya van a escanear otro. Y la otra está al final de la presentación. Y ahora que lo pienso, eso va a servir como pegamento, como Crazy Glue para mantenerlos aquí hasta el final, porque va a ser una hoja de ruta que acabo de publicar para que ustedes sepan seguir unos pasos para empezar a decir que están manejando sus finanzas. Así que no se vayan, que la última les va a gustar muchísimo. Esta es la segunda. Se trata, si les interesa, ¿cómo nace eso de la contabilidad en mi empresa? ¿Cómo se van anotando las cosas que suceden? En un ejemplo muy, muy simplificado, pero para que se capte la esencia del asunto, explicadito y masticadito en unas cuantas páginas, como para que después, ¿saben qué? De leerlo, digan, listo, ya me di cuenta que no es nada complicado, no me interesa saber hacerlo, eso es trabajo del contador, pero ya sé de dónde salen las cosas, qué puedo pedirle que haga y que no me venga con cuentos. Vamos a esperar a aquellos que nos están viendo a distancia por el live. Si quieren luego pueden dejar un mensaje directo en @compasfinanciero y en las redes y con gusto les envío el link a ustedes. Algo debe haber sucedido. Disculpen, ¿el primero sí funcionó? Entiendo. Vamos a hacer algo. Prueben este, a ver si sí les funciona. Tampoco. Ok. Inténtalo una vez más y si no ya después resolvemos
en contacto directo por las redes. ¿Ahora sí? Ok. Listo, le doy chance a los que no habían escaneado todavía y seguimos en un momento. Esto es como para que lo lean con calma después. No es la parte importante de lo que vinieron a buscar hoy, ¿ok? Pero es útil. Bien, sigamos. La contabilidad no es una meta en sí misma, tampoco lo son las finanzas, no olviden eso. Al final todo esto es para apoyar su buena gestión en la empresa, para que se hagan las cosas bien, para que tengan planes que hagan sentido de que van a llevar a su emprendimiento, pequeñito o grande, hacia un resultado que sea satisfactorio, que ganen plata. Para eso están aquí, ¿verdad? La información financiera, saber cómo están esos números de la empresa son clave. Y ahí ese conocimiento les ayuda bastante. Pero quiero que tengan claro que esa información que se va generando en la medida que avanza su negocio, tienen que tener cuidado de irlo registrando, irlo anotando, así sea en una libretita, a mano, está bien. Pero eso que al principio cabe en su mente, y ustedes probablemente ahorita se acuerdan lo que le vendieron a cada uno de los clientes que ya han tenido iniciando su empresa, eso llega el momento que no cabe más. Y esa información lo supera. Y si no la van manteniendo ordenada y anotada, como les dije, en un cuaderno o en algún buen sistema que les ayude con esto, y en el medio pueden estar todas las hojas de cálculo que quieran, ¿okay? Si no lo hacen, termina explotando su mente. Y el punto es que vale la pena recurrir a mecanismos que les ayuden a responder preguntas, que tengan procesos en los cuales saben, cada vez que se hace una venta vamos a anotar qué sucedió. Cada vez que surge una pregunta, por ejemplo, de una oportunidad de un cliente, de un proveedor que me dice, si me pagas por adelantado te doy un descuento, sepas, por ejemplo, sacar la cuenta si vale la pena aprovechar esa oportunidad. Aprovechen, anímense y sáquenle provecho a todo esto de la finanza. Pero sigamos. ¿Qué se puede controlar en las finanzas? ¿Qué pueden cambiar ustedes las finanzas de su negocio? ¿El ganar más plata? Sí, pero eso no es fácil cambiarlo de un momento a otro. Ustedes van haciendo esfuerzos, van preparando, van haciendo mercadeo, van refinando sus productos para que después cada vez se pueda vender más. Pero la clave no está en eso, en lograr vender más. Primero, porque no se puede cambiar inmediatamente. Y segundo, porque ganar más, que es como en un auto de carreras, tener más potencia, que el motor sea más fuerte y empuje el auto más rápido, eso no basta por sí solo para que ganen la carrera. Porque estos, que son de los autos más potentes que existen en el mundo, se llaman dragster, solo sirven para ir en línea recta. Y así no es la vida. A cada rato uno se va encontrando curvas y problemas. Se parecen más a este tipo de carreras, ¿verdad? Donde a veces hay que frenar a última hora porque hubo un accidente adelante, o hay que bajar muchísimo la velocidad para dar una curva. Eso sí es más parecido a lo que sucede en sus empresas. Y para eso no les basta, no les sirve con tener un motor muy potente. Un verdadero auto de carreras tiene muchas más cosas que los hacen ganador. Aerodinámica que lo mantiene pegado del piso. Que por cierto, esos alerones que tienen esos autos de carrera no los hacen más rápido, los hacen más lentos. ¿Sabían eso? Todas esas aletas no sirven para ir más rápido. La velocidad máxima baja con todo ese poco de aletas que lo que van es frenando el auto. Pero lo pegan del piso para que la velocidad promedio en todo el circuito sea más alta, porque no tienen que bajar tanto de la velocidad en las curvas
porque si no saldrían volando si no tuvieran eso. ¿Qué hace ganar la carrera? No vamos a hablar de los pilotos, aunque yo sé que ellos sacan unos cuantos suspiros acá, sino es cuestión de controlar, de tener unas buenas llantas que te mantengan en el piso, que tengan un volante que responda, que tengas ligereza en tu estructura que te permita ajustarte a los cambios y a los problemas que te encuentras en el camino. Y ese control es el que les va a permitir a ustedes, y esa es la clave, manejar mejor sus finanzas. Controlar, mantenerse ágiles, tener un equipo de apoyo, porque además esos corredores no ganan solos, eso es un trabajo en equipo, aunque haya una sola persona montada en el auto. ¿Ok? Y ustedes son los que están manejando el auto. Eso que está ahí es el volante, por cierto, cuesta $60,000 el volante de un Fórmula 1. Solo el volante. Y eso es lo que ustedes tienen en la mano en sus emprendimientos. Y ustedes tienen que saber decidir a dónde van, cuándo frenan, cuándo aceleran. Y esto de la información financiera les ayuda. Y por ejemplo, una de las tantas cosas, porque pudiéramos empezar a hablar en este sentido de muchas cosas, pero un criterio que tienen que tener claro es poder responder cuándo algo es una inversión o cuándo es un gasto. Porque cuando están gastando sin sentido, ¿qué pasa en esa agua en la que flotábamos antes? Se van para abajo. A diferencia de cuando están invirtiendo, que puede ser que también los lleve hacia abajo, pero al final esas inversiones deberían rendir frutos, salvo que algo salga mal. Toda inversión tiene sus riesgos, ¿okay? Y al final esa inversión los va a tener bien parados, volviendo a flotar y más bien dándole mucha más agilidad. Cualquiera de esos símbolos que están ahí puede representar un gasto o una inversión. Y ustedes tienen que saber en su vida personal y en la de su empresa de qué se trata en cada caso. Por ejemplo, el símbolo del avioncito. Un viaje de placer, por más que tienen merecidas las vacaciones y que van a recargar las pilas, es un gasto. No le crean a la de la agencia de viaje que les diga, invierte en tu bienestar y disfruta para que vuelvas recargado y seas más productivo. Es un gasto. Pero si ustedes se montan en ese avión para ir a hacer negocios, encontrarse con un cliente que tal vez les termine comprando, quizás no, pero eso es el plan, eso es una inversión. Y así, muchas de las cosas definen la diferencia entre una inversión y un gasto. Pero, ¿qué significa inversión? Tiene un elemento clave que es el de crear valor. Y lo principal que quisiera que se lleven hoy de esta ponencia es que tengan claro que sus decisiones, y esto es estratégico, no es solo de finanzas, solo que las finanzas te ayudan a validar si eso está ocurriendo, que cada una de sus decisiones son para crear valor, no para destruirlo. Porque estoy seguro que ninguno de ustedes montó el negocio que está montando o que ya hizo su empresa para ver que el dinero se pierda, ¿verdad? ¿Qué define una inversión? Y ustedes se volvieron inversionistas al estar preparándose para su negocio y quizás ni siquiera tenían claro qué significa invertir. Porque si uno le hace caso a la publicidad en la calle, comprarse unas zapatillas nuevas parece una inversión. O invierte en una cartera nueva y eso no es una inversión. ¿Qué hace que algo sea una inversión? Primero, que hay que poner recursos. Su tiempo, sus contactos, equipos o cosas que tenían, su conocimiento, pero principalmente también, y a efectos de lo que vamos a estar hablando ahorita, su capital de dinero. Sin eso no hay inversión, primero. Segundo, las inversiones implican tiempo. Nada que dé resultados instantáneos es una inversión. Nada. ¿Por qué? Porque uno invierte en algún proceso que crea valor a los clientes que pagan
contentos, y de ahí sale la ganancia. Y eso no ocurre instantáneamente. Luego, cuando se invierte, se corren, ¿qué? Riesgos. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Uno se prepara para que esos riesgos estén bien limitados, pero pueden ocurrir cosas malas. Y finalmente, lo que dijimos antes, tiene que haber creación de valor. Esas 4 cosas son las que definen a una inversión. Si no están, no es una inversión. Pero porque estén, podemos llamarlo buena inversión. Primero, tienen que ocurrir las cosas, pero no me refiero a eso. Una buena inversión implica de que ustedes entienden bien en qué se están metiendo. Nada puede ser una buena inversión si ustedes no están entendiendo qué plata están poniendo, cuánto tiempo hace falta para que esto rinda frutos, qué riesgos están corriendo y cómo se crea valor a ese cliente que es al final el que paga y justifica todo esto. Si todo está, entonces sí, tenemos una buena inversión. Si todo está y lo entendemos. Así que si en su negocio hay alguno de estos elementos que todavía no entienden, préstenle atención. Cada vez se va a convertir en una mejor inversión. Así sea que se lleven alguna sorpresa y digan, ups, mejor hecho para atrás. Porque quizás ya estaban adelantados y se den cuenta que se están metiendo en algún riesgo que no quieren correr. Y decidan, ¿sabes qué? Hasta aquí llegue con este negocio. Está bien. Tomar ese tipo de decisiones también implica hacer buenas inversiones, porque no todas traen resultados positivos. Pero si uno las va mejorando cada vez, hay más chance de que sean buenas y de que alguna te deje resultados. ¿Qué cosas no son inversiones? Si alguno de estos 4 elementos falla, ya deja de ser inversión. Por ejemplo, si no hay creación de valor, eso es especulación. Y no tiene nada de malo, pero no es inversión. Especular es cuando, por ejemplo, alguien compra un terreno y lo deja ahí, esperando a ver si el día de mañana alguien se lo compra más caro. O compra unas criptomonedas y las deja en una billetera electrónica, esperando a ver si después alguien las paga más caras. ¿Algunos de ustedes invierten en criptomonedas o tienen criptomonedas? Y dirían, ¿cómo me va a decir este señor que eso no es inversión? Yo les digo, si ustedes ahorita van a una casa de cambio y cambian algunos dólares que tengan por euros y van y los guardan en la casa en una gaveta o bajo el colchón, ¿saldrían luego diciendo, ay, yo ahora soy un inversionista en euros? No, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace la gente que compra criptos y la tiene en una billetera electrónica. No está creando valor a nadie, solo por estar eso ahí. Y no es que esté mal. El creer que algo pueda valer más después es técnicamente válido. Repito, no está mal. A mí me gusta el concepto de las criptomonedas, por decir un ejemplo. Pero eso no es inversión y no podemos estarle pidiendo resultados de inversión a algo que no lo es. Luego, si de esos 4 elementos tampoco está el tiempo, es decir, se pone plata y se corren riesgos, pero los resultados son inmediatos y no se crea valor a nadie, eso es una apuesta. Y espero que no estén apostando en su negocio. Y no lo digan ni siquiera en broma. Prepárense para poder decir que ustedes están invirtiendo en su idea. Si de los 4 elementos lo que falta es el tiempo, y tampoco está la incertidumbre, pero se crea valor, eso es algo que técnicamente se llama arbitraje. Muy difícil de hacer, y es cuando logras en el mismo instante comprar algo barato en un lado y vendérselo a alguien caro en otro. Normalmente a distancia, que por eso esta persona no lo compra directamente, pero ustedes se dieron cuenta que podían conseguir eso más barato en otro lado. La gente quisiera hacer estas cosas, pero es muy difícil de que ocurra. Si de los 4 elementos lo que tenemos es que el riesgo se redujo al mínimo, existe todavía, pero se redujo al mínimo, entonces eso lo que puede ser un simple ahorro, como cuando ponen su plata en el banco.
Se crea valor para la gente que ese dinero al final se le presta. Hay poco riesgo en tener la plata en el banco, aunque sí hay riesgo, porque los bancos pueden quebrar. Pero, como hay poco riesgo, al final en el banco no ganas mucho. No tanto como en las inversiones, pero corre más riesgos. Si de los 4 elementos falta el riesgo y tampoco hay que poner dinero, pero esperas que haya valor para alguien, pero tienes que esperar algo de tiempo, ¿qué tenemos? Una inversión. Es un empleo. Y si de los 4 elementos no ponen nada sobre la mesa, pero se crea valor, ustedes lo que están es soñando. Si no se pone carne en el asador, no hay asado. Si de esas 4 cosas tampoco está el tiempo, pero están inciertos si el resultado valioso se va a dar, ustedes lo que están esperando o lo que están creyendo es en magia. Y si además dicen, es que además yo estoy seguro de que el resultado va a venir, pero no pusieron más nada, muy bonito, pero ustedes lo que creen es en milagros. Y si ponen recursos y no esperan nada a cambio, ustedes están haciendo caridad. Muy bien, positivo, pero tampoco es una inversión. Por más que crean que esa caridad va a ayudar a la sociedad y eso se va a retribuir, sí, pero eso técnicamente no es inversión, es otra cosa. No sé si alguno de ustedes está emprendiendo para tener impacto, pero exclusivamente impacto, sin esperar que generar valor directamente que los permita hacerse sustentables en el tiempo. Es decir, que el negocio se pueda mantener funcionando. ¿Es el caso de alguno de ustedes? No, ¿verdad? Me imaginé. Si de los 4 elementos lo que falta es la creación de valor y eso que están haciendo les pide plata, les consume tiempo, les hace correr riesgo y les vuelve a pedir plata y les vuelve a pedir plata, tal vez ustedes lo que tienen ahí es un hobby caro. Ay, es que a mí me gusta pintar y yo hice una galería de arte para vender mis pinturas, pero nadie me compra. Pero yo lo mantengo abierto con los ahorros de la familia. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Entonces, esos 4 elementos son los ingredientes de una inversión, que bien entendidos hacen que esto cambie a ser una buena inversión. Espero que no lo olviden. Pero una buena inversión, al final, ¿para qué se hace? Para que haya rentabilidad, para que haya ganancias. Y no necesariamente una buena inversión da ganancias. Puede ser una buenísima inversión a la que le pasó algo malo en el camino, algo inesperado. Y eso no la hizo una mala inversión, solo que el resultado no dio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que como emprendedores ustedes sepan poder responder la pregunta de ¿y cuánto valor creado es suficiente para mí como inversionista, como emprendedor, para poder decir este negocio valió la pena? Cuando los negocios dan pérdida, normalmente la gente se da cuenta, a menos que estén con eso del hobby caro. Y dicen, esto no está dando, tengo que poner plata. Nos damos cuenta, ¿verdad? El principal problema es cuando el negocio da, pero no es suficiente. Pagan lo que deben del negocio, les queda algo, pero ustedes lo piensan bien y dicen, esto como que no es bueno. ¿Cómo lo pueden responder? ¿Cómo pueden determinar qué rentabilidad exigirle a su negocio? No es una respuesta fácil. Esto era uno de esos 2 temas complicados de las finanzas, pero les voy a dejar unas claves para que piensen un poco de dónde deberían poner la vara para ese mínimo de rentabilidad que deberían esperar. Primero, si ustedes van a estar invirtiendo su dinero por un tiempo, cuando el dinero esperen que regrese de vuelta, debería poder comprar al menos lo mismo que compraba al principio y no que la inflación se lo comió. ¿Tienen idea de lo que significa la inflación? Lamentablemente creo que sí todos, ¿no? Aunque aquí en Panamá hemos estado reyes con ese tema. A pesar de todo lo que han subido los precios, en otros países
nos echan un cuento acerca de lo que eso implica. Entonces, como mínimo, si yo voy a poner 100, al final tengo que tener esos 100 más aumentados suficiente para que al menos pueda comprar lo mismo que compraba al principio. ¿De acuerdo? Pero eso no basta. Ok, no ganamos nada. Adicional a eso, debería haber una rebanadita más encima de una ganancia básica por haber renunciado a nuestro dinero por un tiempo. Hey, ¿qué gano yo con esto? Porque si no me voy a ganar nada, para eso me mantenía mi dinero en el bolsillo. Esa rentabilidad básica, que puede ser algo muy pequeño hoy en día, la gente a veces se conforma con ganarse un 1%, 1,5%, 2%, depende de las situaciones de cada quien, porque si ese dinero que ustedes están pensando invertir era lo último que les quedaba y a la vez tienen a su hijo pidiéndole medicinas, de repente su rentabilidad mínima exigida es infinitamente grande, porque dice, a mí no me hables de ningún negocio, yo ahorita este dinero lo tengo que utilizar para comprarle las medicinas a mi hijo. Aunque todo el mundo tiene su precio, porque si alguien viene en ese momento y les dice, oye, vamos a hacer este negocio, que tus 100 de hoy, mañana van a ser 1,000, ustedes se van a voltear y le van a decir a su hijo, hijo, seguro que te sientes mal, no aguantarás un poquito. Pero ese es otro tema. Lo que digo es que dependiendo de las situaciones de cada quien, esa rebanada puede ser grande y decir, bueno, si aquí estoy viendo muchas oportunidades de ganancia, entonces quizás sí me animo a invertir. Pero eso no basta, estas dos cosas no bastan por sí mismas. Ay, perdón. Al invertir se corren riesgos de lo que pasa alrededor del negocio y de lo que pasa en el negocio con las decisiones que se toman en él. A veces las cosas van mal porque la economía estaba mal o porque hubo un desastre natural, y a veces el negocio va mal porque se toman decisiones malas ahí adentro. Es que nos pusimos a vender hielo en la Antártida y ningún pingüino nos quiso comprar. No fue culpa del ambiente, fue culpa de que el negocio estaba mal montado. Como los negocios pueden ir mal, ustedes tienen que esperar un extra de ganancia para compensarles ese riesgo que están corriendo. Imagínense que ustedes conocen muy bien su negocio, producen unas cosas que ya saben hacer, ya tienen años haciéndolo, y además saben que, por ejemplo, 1 de cada 20 clientes no les paga porque se rompe lo que le dieron, porque el cliente nunca apareció a pagar, lo que sea. 1 de cada 20. Para compensar ese riesgo, imagínense que ese fuera el único riesgo que hay en ese negocio, ¿cuánto le tendrían que añadir adicional a ese porcentaje de ganancia que ustedes esperan de un negocio? 1 de cada 20, un 5% de los negocios fallan. O sea, ¿me siguen con esa matemática? 1 entre 20 es 0,05, que eso es 5%. Entonces, ustedes deberían, por ejemplo, cuando ponen los precios a todos los clientes, considerar de que haya un extra de 5% más de margen para que esa ganancia de los 19 que sí les pagan cubra lo que no ganan con el número 20 que se pierde. ¿Okay? Esto es para poner un ejemplo sencillo de cómo poco a poco se va poniendo esa rebanada del riesgo. Una rebanada que ustedes tienen que sentir que es suficiente y es personal. Cada quien, según los miedos que tenga y cómo percibe los riesgos, debe decidir cuánto espera de extra para atreverse a correr esos riesgos. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el porcentaje de ganancia aproximada del mercado? ¡Guau! Eso es tan variable como existen negocios distintos. Quitando un poco los inversionistas que no toman la mejor decisión,
Y entonces, por ejemplo, se crea en la publicidad del banco que invierte en un plazo fijo. Bueno, que ya un plazo fijo te da un 4, 5, 6%, pero invierte en una cuenta de ahorro que te paga el 1%, eso ni siquiera te da para la inflación. ¿Ok? En negocios, en emprendimientos, en empresas, tenemos un rango muy amplio. Desde empresas muy establecidas, con sus flujos regulares, como por ejemplo la empresa de electricidad de la ciudad de no sé dónde, que ya sabe que no tiene que inventar mucho, tiene que mantener las máquinas produciendo electricidad, darle servicio a sus clientes. Esas son empresas que a veces tienen rentabilidades del 5 o 6%. Y los accionistas están contentos. Negocios más normalitos, que implican más riesgos, pero ya son negocios maduros, en economías bastante estables, etcétera. Muchas de ellas, muchos inversionistas ahí dicen, uy, yo me meto en este negocio si me da un 10, un 12% al final de resultado. Pero también hay negocios que son muy riesgosos porque están en un país muy inestable, donde hoy funciona y mañana no funcionan las cosas, o están apostando, perdonen el uso de la palabra, pero están creyendo en algún nuevo negocio, algún nuevo mercado, algún nuevo producto que nunca antes había sido vendido, y como puede ser la nueva sensación, puede ser que nadie le guste. Ahí esos emprendedores apuntan a resultados más altos, 15, 20, 30%, 100%. Hay negocios tan complicados donde hay gente que los hace, pero dice, si yo no me gano al menos el 100% en este negocio, yo no invierto en esto. Pero por favor entiendan de que cada uno tiene su contexto. Pero esa es una decisión personal de cada uno de ustedes, porque ¿quién está poniendo el dinero? Ustedes. ¿Quién le pone el precio al dinero? Ustedes. ¿A quién tiene que satisfacer esa ganancia? A ustedes. Estas cosas sumadas, es que yo espero un 3% de inflación y con 1% más de ganancia me doy por satisfecho, y uno de cada 20 clientes me falla, y ese es el único riesgo que yo veo acá. Caso hipotético, pero imagínense, 3 más 1, 4, más 5, 9. Bueno, si mi negocio da al menos 9, ya puedo decir que valió la pena. ¿Me siguen? No es fácil. No estoy diciendo que esta cuenta sea fácil así. Tienen que masticar un poco estas ideas. Pero créanme, hay dueños de grandes empresas que ni siquiera han llegado a este punto. Me los he encontrado en mi trabajo como consultor. Empresas que deciden nuevos proyectos, grandes corporaciones que no saben responder, ¿y cuánta ganancia queremos? La verdad que nunca se lo hemos preguntado a los accionistas. Así que ya que ustedes vayan teniendo esta idea, ya está más adelante que un montón de gente. Ahora, esto por sí solo no es suficiente, porque hay un detallito más, la cerecita al pastel. Un concepto que se llama costo de oportunidad, que a veces está y a veces no está. ¿Habían escuchado alguna vez la palabra costo de oportunidad? Bueno, algunos de ustedes. Eso es un concepto que inventaron los economistas hace 100 y tanto de años. ¿Qué significa? Esto. Los economistas dicen que el costo de oportunidad es: las cosas no valen lo que pagas por ellas necesariamente, sino el valor que tenía la mejor alternativa que desaprovechaste cuando decidiste hacer algo. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad para ustedes de estar hoy miércoles en la mañana aquí? Por ejemplo, ¿les gusta la alternativa de estar en esta linda playa? Imaginémonos por un momento que, a pesar de que el día está así, esto fuera la playa en Veracruz. ¿Cuánto les costaría tener sus pies remojándose ahí en la orilla de la playa en Veracruz? ¿Cuánto les costaría? ¿Tienen carro?
bueno, el combustible para llegar hasta allá, ¿verdad? O un taxi, unos pocos dólares. Eso es lo que les cuesta esta alternativa de estar en la playa en este momento. ¿O hay algo más? Claro, dicho con esa O, tiene que haberlo. Si ustedes se fueran ahora mismo, se paran de la silla y se van para la playa, no digo aquí abajo, pero hablemos de Veracruz, ¿cuánto les estaría costando? Quizás mucho dinero. Porque ¿qué pasa si en lo que falta de presentación yo llego a decir algo que les transforma la vida? Que les ayuda a tomar unas decisiones que a la larga significaron millones para ustedes. El costo de oportunidad de esa decisión de estar en la playa no es la gasolina que se gastaron para llegar allá o el taxi. Es lo que dejaron de generar por haberse ido. Este concepto, si lo aplican en su vida, en decisiones personales, les va a ayudar a siempre estar apuntando a lo que para ustedes sea más valioso. Y en los negocios, a poner a competir las ideas para quedarse con las más valiosas. Es que este fin de semana puedo ir a vender lo que produzco en un mercadito en Amador, o puedo quedarme en la casa produciendo algunas piezas para las redes sociales y creando más inventario de las artesanías que hago. Con la idea del costo de oportunidad, pongan a competir las opciones que tengan y escojan siempre la que les da más valor. Con el esquema que estaba antes, imagínense que ustedes este fin de semana quieren hacer un trabajo extra y ganarse, digamos, $50. Y estos sean $50. Pero si piensan en costo de oportunidad, buscan alternativas y se dan cuenta que pueden hacer otra cosa que les daría $70. Si escogen la primera opción, ¿podrían decir que ganaron 50? Los economistas dicen que no. Deberían empezar a pensar que perdieron 20 por no haber ganado 70 y haber ganado solo 50. Si empiezan a aplicar eso en su vida, créanme, van a tener mejores resultados. Y esas son de las cosas que enseñan las finanzas para tomar mejores decisiones. Si esperaban hoy una hojita de Excel y alguna fórmula, discúlpenme que los desilusione, pero esto vale mucho más porque les ayuda a decidir. Por cierto, este tema, que pudo haber sonado un poco complejo, es de lo que hablo en el capítulo 5 de mi libro. Por cierto, aquí está. Al final, si alguno quiere, traje algunos ejemplares a la venta, en caso que estén interesados. Es de finanzas personales, pero tiene también muchas cosas de finanzas para sus propios negocios. Crear valor es clave. Y ustedes pueden pensar si crean solo valor económico o si también crean valor social o crean valor ambiental. ¿Okay? Se los digo porque a pesar de que el económico, ya me lo ratificaron hace un momento cuando les pregunté, es el clave que hace que el negocio pueda sobrevivir en el tiempo, si ustedes están generando valor a su comunidad o ayudando a que el medio ambiente prospere, ustedes también pueden enarbolar esas banderas. Porque además, hoy en día, así como existen las iniciativas de AMPYME para apoyar emprendedores, existen muchas otras que a veces solo quieren a emprendedores que tengan un sentido social o un sentido ambiental o las tres cosas. Sí, hay algunos que no tienen sentido económico y los apoyan, pero esos son los más bien obras de caridad, donde dependen de que hayan donaciones y plata que entren. No es el caso de usted, pero si
Si ustedes creen que están ayudando a su comunidad porque le dan empleo a las vecinas que estaban desempleadas, o ayudan al medio ambiente porque parte de sus materiales son reciclados, por decir, empiecen a decirlo, empiecen a tomar en cuenta eso como el valor que crean, porque no se crea el valor a la empresa si es solo a costa de la sociedad, del medio ambiente o de la plata de alguien más. ¿Ok? Crear valor y ser sustentable van de la mano, y para ser sustentables tiene que haber ganancia. Y hay negocios donde es claro la ganancia. Puedes conectar los cables y decir, me estoy ganando tanto con cada cosa que vendo. Pero a veces no es fácil. ¿Ok? A veces ni siquiera podemos responder si ganamos o perdimos. Si pensamos especialmente en las consecuencias en el futuro. Porque hoy lo vendí, pero ¿qué pasa si mañana me lo devuelven porque estaba malo? Hay negocios donde el esfuerzo se pierde totalmente. ¿Cómo tomo esto en cuenta? Hay negocios donde lo que trabajé hoy no trajo frutos sino hasta después de muchos meses o años. ¿Cómo puedo decir de que esa venta que hice hoy no tuvo parte de los costos que yo pagué? Por ejemplo, cuando empecé y constituí la empresa y la registré, o cuando le diseñé el logo y le pagué a un diseñador. Eso, parte de ese costo te ayudó a hacer esa venta hoy. ¿Cómo pongo todo eso en perspectiva para poder responder? Hay largas cadenas de esfuerzos para lograr ventas. Y después hay consecuencias incluso al nivel de la postventa, de cómo atiendo y sigo atendiendo a ese cliente. No es fácil saber cuánto cuesta cada venta. De hecho, muchas empresas grandes ni siquiera logran responderlo bien. Muchas otras sí lo tienen claro. Pero digo, no se frustren si cuesta un poco al principio. No serían los únicos. Pero es importante, es valioso saber cuánto les cuesta lo que venden. ¿Venden más de lo que son la suma de todos sus costos? Si pueden responder que sí, entonces ya tienen un paso ganado hacia poder decir el negocio valía la pena. Puede ser que aunque les quede ganancia no sea suficiente, lo que estábamos viendo antes, ¿no? De que la rentabilidad haya, pero no tanta como quisiéramos. Pero al menos llegar a ese punto, ¿sí? ¿Qué tantos costos tengo que calcular cuando el emprendimiento es de servicios? Igual, solo que se simplifica un poco porque no manejas temas de materia prima, inventario, etcétera. Pero para poder dar tu servicio, tienes que tomar en cuenta todo lo que necesitas hacer para estar lista para dar ese servicio. A veces sí tienes algunos insumos, porque aunque tú no le entregues nada físico al cliente, para poder hacer tu trabajo necesites cosas de papelería o materiales de tu propio trabajo para dar el servicio. ¿Ok? Pero tienes que considerar todo el esfuerzo que hiciste para que ese negocio llegara a los oídos del cliente y se convenciera a comprarte. Por ejemplo, todo el esfuerzo de publicidad y mercadeo, todo lo que significó constituir la empresa, las investigaciones que hiciste para estar lista para dar ese servicio, que pueden estar diluidas y regadas en el tiempo, pero sí las deberías tomar en cuenta. Ganancia es igual a precio de venta menos costos. No me gustan las fórmulas para este tipo de explicaciones, pero esta está bastante sencillita. ¿Hay alguien que no entienda esto? ¿Cuánto te ganas en un negocio? Lo que te pagaron menos lo que te costó hacer esa venta. Así de fácil. Esos costos hay de distintos tipos y hoy solo por cultura general les voy a mencionar los 4 tipos principales para que empiecen a pensar y dividir las cosas para poder responder esas preguntas como ¿qué costos tomo en cuenta para mis servicios? Primero están los costos directos que tienen que ver directamente con cada producto o servicio que dan o proyecto que llevan adelante. Por ejemplo, los ingredientes que llevaba la torta que vendieron, el empaque donde pusieron la artesanía que estaban vendiendo,
lo que se le pagó al motorizado para que llevara eso hasta casa del cliente. Eso normalmente se ven muy fácilmente. Están, por otro lado, los costos indirectos, que aplican mucho en el caso de los servicios, donde son costos que tienes que correr con ellos para poder producir, pero al final no los haces por ningún cliente en particular, sino para que todo el negocio funcione. Por ejemplo, tener publicidad fuera de la tienda. Sin ese cartel tendrían menos ventas, pero no pueden decir cuáles clientes entraron a la tienda porque tenían ese cartel. Entonces, al ser indirectos, lo tienen que considerar como que un poquito de ese costo se lo debería asociar a cada uno de los resultados que logran. ¿Ok? Luego, otra gran división. Costos variables, que son los que crecen o se reducen, se inflan como el pez globo o se desinflan, dependiendo si se vende más o se vende menos. Por ejemplo, mercancía. Si vendo más, tuve que conseguir más mercancía, tuve que poner más etiquetas, tuve que pagarle más comisiones a los vendedores. Si se vende menos, todo eso se gasta menos. Versus los costos fijos, que en el corto plazo no cambian. Venda mucho, venda poco, esto lo tengo que pagar igualito. La renta del local, la póliza de seguro que estaba obligado a tener, el sueldo del gerente que tengo atendiendo a esto. Digamos que la luz de la boutique en donde vendo la ropa que hago, porque se venda mucho, se venda poco, las luces van a estar encendidas para que la vitrina brille y se puedan atender a los clientes. No es que si vendo poco apago las luces, porque es peor, no va a vender nada. ¿Ok? Estas dos formas de clasificar, directo e indirecto, fijo y variable, nos sirven para dos objetivos. Uno, separar los fijos de los variables te da una clave importante para la supervivencia del negocio. Poder calcular el punto de equilibrio. ¿Y qué es eso? Una de las tantas herramientas de las finanzas que te dice una respuesta bien interesante. Por ejemplo, para el siguiente mes, ¿cuántos cafés tengo que vender en mi cafetería para cubrir los costos fijos? Y poder decir, a partir de que ya pagué lo fijo, ¿cuándo empiezo a tener ganancias? Y el otro, el de los costos directos y los indirectos, sirve para poder poner mejor los precios a eso que vendo. Perdón. El tema de los precios, les cuento, es quizás el aspecto más olvidado en el manejo de las empresas y, irónicamente, el más potente para cambiar los resultados del negocio que tienen. Si alguna vez vieron un curso de mercadeo, ahí se habla mucho de las 4P del mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. Y normalmente se trabaja mucho en la investigación y la mejora del producto, y vemos en qué mercado lo vamos a estar vendiendo y a qué nuevos clientes llegamos y cómo lo promocionamos y lo publicitamos, y se hacen esfuerzos y todo eso. Y ninguna de esas tres palancas logran tantos resultados como cambiarle el precio al producto que vendemos. Eso no soy yo, ¿verdad? No se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Porque todavía tengo algunas cositas que dar. Ese tema del precio, hoy no lo vamos a hablar. Pero le he ofrecido al espacio del emprendedor, AMPYME, a dar otra charla específica sobre este tema. Si me siguen en redes sociales, y por supuesto si siguen AMPYME, las mías son @compasfinanciero, se podrán enterar cuando ocurra ese evento.
¿ok? Que espero que le pongamos fecha justo al final de esta presentación. Sí, el espacio de emprendedor me sigue queriendo recibir aquí. Bien, para ir a lo práctico y ya para ir cerrando, porque al final de esto que vamos a ver ahora es que les dejo el tercer documento para que descarguen. Quiero darles una hoja de ruta de qué hacer para empezar a sentir que sí están manejando mejor sus finanzas. ¿Ok? Con 5 pasos. Primero, entender los fundamentos de las finanzas, para lo cual los vinieron hoy a aclarar algunos conceptos. Y aquí se tienen que hacer preguntas claves, tales como: ¿qué quiero lograr con mi negocio a 1, 3, 5 o más años? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es la visión que tengo para mi negocio? ¿Qué quiero alcanzar? Porque si no saben a dónde van, no importa qué tan duro trabajen, no van a llegar. ¿Cuánta rentabilidad necesito para que valga la pena? Lo que estábamos viendo antes. ¿Estoy creando valor real o solo moviendo dinero manteniéndome ocupado con un hobby caro? Para eso, las acciones concretas son: definan metas concretas para su negocio. No solo financieras, pero las finanzas y la estrategia van de la mano. Calculen sus costos de oportunidad personal. ¿Vale la pena que yo le esté dedicando a esto o pudiera estar haciendo algo mejor en otro lado? Y separen sus finanzas personales de las del negocio. Esto y los siguientes pasos al final van a estar resumidos en un documento que además les da algunas claves adicionales de cómo ponerlo en práctica y ejemplos, ¿ok? Segundo, entiendan de números. Pregúntense cosas como: ¿mi negocio genera o consume efectivo? Estamos en una época del año donde yo pongo plata porque yo hago adornos navideños que se venden en el último trimestre, y el resto del año lo que estoy es compra materiales y prepara. Y ya llegué a esa etapa donde estoy vendiendo lo que ya había hecho y es pura entrada de dinero. Por ejemplo, ¿cuánto y cuándo gano realmente en cada venta? Porque a veces decimos: sí, yo con cada cosa que vendo, yo estoy claro que estoy ganando porque me cuesta 100 y yo lo vendo en 300. Ay, pero es que lo vengo a cobrar 6 meses después. Esos clientes míos no me pagan nunca. ¿Cuánto necesito vender para no perder? Si esta semana no vendemos tantas cajas, ni siquiera vamos a tener para reponer lo que ya gastamos. La luz, el alquiler, etc. Entonces, ¿qué pueden hacer de cosas concretas? Aprendan a leer sus estados financieros básicos, ya que le están pagando al contador para que haga unos estados financieros que al final van para el banco o van para el pago del impuesto. Oye, échenle una miradita y traten de entender qué hay de bueno ahí. Calculen su punto de equilibrio. Hoy no nos iba a dar tiempo de explicar cómo se calcula, pero les dejo unas pistas muy rápidas en ese documento, y si no, créanme, si no viene otra charla más adelante sobre ese tema, ustedes pueden conseguir mucha ayuda en libros y hasta en internet. Y ¿sabes qué les digo? Que en estos temas de finanzas, ¿saben quién los puede ayudar muchísimo? La inteligencia artificial. Son temas que ya están tan bien entendidos que la inteligencia artificial suele no equivocarse con las respuestas que da. Que eso es a veces uno el miedo que tiene, y dice: le voy a hacer caso de algo que capaz y está mal. No van a dejar de tener su criterio, pero normalmente si ustedes le empiezan a preguntar de estas cosas: ay, ¿cómo calculo yo mi punto de equilibrio en mi emprendimiento? Lo escuché en una charla y quisiera poderlo calcular. Seguramente los va a ayudar bien. ¿Okay? Así que aprovechen esa herramienta. Identifiquen su ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué es eso? Otra herramienta, igual la pueden buscar así, que les dice cuánto tiempo tarda cada dólar que ustedes ponen en su negocio en terminar volviendo a su bolsillo y acompañado de ganancias. Hay negocios que se tardan muchísimo tiempo en dar frutos.
Hay negocios ideales que a veces tú antes cobras antes de tener que haber pagado a alguien. Sí existen. Si pueden meterse en alguno de esos, buenísimo. Es decir, no tienen que invertir y ustedes venden una mercancía que el proveedor les dio a crédito y ya le cobraron al contado a la persona. Imagínense que ustedes se ponen a hacer raspados aquí en la cinta costera y el que les vende el hielo y los sabores les cobra al final de la semana y ustedes empiezan el lunes a vender, vende, raspa y esa es plata que entró y no la tienen que pagar sino hasta el fin de semana. Ahí el tiempo que tardó ese negocio en dar frutos es hasta negativo. Es que antes de que tuviera que poner plata yo ya la tenía en mi bolsillo. Lo normal es que los negocios haya que poner la plata y esperar un poquito hasta que vengan los frutos, especialmente si venden a crédito, especialmente si producen con materia prima o si tienen que tener cosas guardadas en el almacén hasta que llegue el día que lo logran vender. ¿Tenías una pregunta? ¿Sobre? Del ciclo de conversión del efectivo. Eso. Sí, el tercer punto que está aquí. Identifica tu ciclo de conversión del efectivo, así se le llama, ese es el nombre técnico, es decir, cuánto tiempo se tarda mi plata en volver a mi bolsillo con ganancia. ¿Por qué es bueno saberlo? Porque además después lo pueden medir, porque si hacen cambios en su negocio para que la plata llegue antes, buenísimo. Si suceden cosas en su negocio que hacen que eso se retrase más, viene el típico problema del negocio, que vende y vende y no hay plata para uno. Porque la plata está metida en inventario, metida en cuentas por cobrar a clientes que no pagan. Y sí, mi negocio está creciendo, pero no tengo ni para pagarme el desayuno. Espero que no les esté pasando, pero eso pasa mucho. Conoce tus márgenes reales por producto o por servicio. ¿Cuánto me estoy ganando? ¿Qué me queda? Así sea que esté mal calculado. La primera vez que lo calculen, seguramente se les habrá olvidado algo o no tienen la certeza de que pusieron todo lo que tenía que estar. Pero ya saberlo, créanme que los pone por delante de muchos otros emprendedores que ni siquiera se acercan a esto. 3. Planificar y proyectar. Aquí es cuando caben preguntas como: ¿tendré efectivo para operar los próximos meses? ¿O me voy a ahorcar, por ejemplo, en ese crecimiento? Vendo y vendo y vendo y vendo y aquí ya no tengo plata ni con qué pagar la luz. Pero si estoy vendiendo, mis clientes me aman. Pero no tengo con qué pagar las cuentas al ayudante ni a nadie. ¿Vale la pena esta inversión que quiero hacer? ¿Puedo crecer sin ahogarme financieramente? ¿Cuáles escenarios tengo adelante como para pensar en qué prepararme? Para esto se crea un presupuesto que se llama de flujo de efectivo. Es plata que entra, plata que sale y cuánta me está quedando cada día, cada semana, para ver si tengo dinero con qué pagar las cuentas de la semana siguiente. Otras cosas que se trabaja aquí es definir políticas. Mira, es que aquí no vendemos a crédito. O aquí nos manejamos con mucho inventario, porque yo compro cuando los proveedores tienen buenos precios y tienen descuento. No me importa, porque cuando hay descuento vale la pena, aunque tenga eso varios meses metido en el almacén, pero a mí me gusta trabajar así. Eso puede ser su política. Evalúen inversiones con criterios financieros. No de que, ay, sí, por ahí están diciendo que esto va a ser un negoción, o esto a mí me apasiona, esto es mi pasión y me dijeron que yo tengo que seguir mis sueños. Sí, muy bonito, pero ¿va a dar plata? Proyecten el impacto financiero antes de decidir crecer. Todos sueñan con que su negocio crezca y después terminan teniendo pesadillas con el crecimiento de su negocio. Hay muchos negocios exitosos desde el punto de vista de aceptación del mercado que terminan mal
porque crecieron más rápido de lo que podían y no tuvieron con qué pagar las cuentas. Y quebraron a pesar de que los clientes lo adoraban. 4. Proteger y controlar. ¿Qué puede salir mal y cómo me afectaría? ¿Se acuerdan que al principio les dije que el prepararse para los riesgos es parte de las finanzas? ¿Estoy monitoreando lo correcto? ¿Tengo control sobre mis costos? ¿O a veces aquí el piso se me mueve y yo ni me doy cuenta porque me entero muy tarde? Identifican sus principales riesgos financieros y gestiónenlo. ¿Qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si pasa esto otro? ¿Qué póliza de seguro me puede ayudar para que a la hora de un problema no me quede colgando de la brocha? Definan métricas claves, es decir, ¿qué numerito puedo estar midiendo con frecuencia para darme cuenta si las cosas van bien? Bueno, ¿cuántas tortas vendí esta semana? ¿Cuántos pedidos recibí? ¿Cuánta gente visitó el mall donde tengo la tiendita? Si esa estadística, por ejemplo, estuviera. Cualquier número que sientan que les diga cómo van las cosas, es bueno que lo tengan presente y escojan los más importantes para estarlos mirando con cierta frecuencia. Establezcan alertas tempranas. Si el saldo de la cuenta corriente baja de tanto, y hay bancos que te permiten que te mande un mensajito, un correo electrónico, si en la cuenta corriente hay menos de tanto, o si te entró una plata por encima de tanto. Pongan esas alertas, por si acaso les avisa a tiempo y ustedes pueden todavía reaccionar. Y finalmente, decidir y ejecutar. ¿Necesitan financiamiento o prefiero y puedo autofinanciarme? No sé cuántos de ustedes como emprendedores están con la ilusión de que llegara algún inversionista y me diera la plata y yo volaría. Créanme, así como el dicho ese de el jardín del vecino siempre se ve más verde, entre los que se autofinancian o que dejan que el mismo negocio pueda crecer orgánicamente, así se llama eso, que de las propias ganancias vaya creciendo, piensan que lo mejor es cuando viene alguien y les invierte plata. Así hay gente que recibieron inversión y dice, no me hubiera metido en esto, hubiera crecido poco a poco, dando el paso que me permitía mi pierna. ¿Cuándo necesito ayuda financiera profesional? Aquí incluso en el espacio de emprendedora hay un especialista en finanzas dando ayuda, respondiendo preguntas. O si quieren me pueden escribir y preguntarme. De hecho, no les dije, pero mi libro es el único libro que existe con garantía y hasta le pongo este sello. Claro y directo, completo. Si algo no se entiende al leerlo, me pueden escribir y preguntarme. Algunos saben acá, también hago esto hasta como mentor y muchas veces de forma voluntaria. Así que de repente alguna pregunta puntual, si la preguntan correctamente, puede ser que con gusto les responda. O cosas del libro. Mis decisiones consideran el aspecto financiero. Sé comunicar y negociar basándome en números. Estoy empezando a ver el mundo a través de lo que significan las finanzas. No para volverme un fanático de esto, les dije. Esto no tiene nada de especial y divertido, pero sí les va a ayudar. Entonces, ¿qué pueden hacer de concreto? Usen criterios financieros en decisiones estratégicas y no solamente corazonadas o me dijeron por ahí. Comuniquen números financieros a su equipo, pero de manera sencilla. Decidan su estrategia de financiamiento y dice, este negocio va a crecer por sí solo, o mira, yo voy a estar abierto a que los bancos me ayuden. O construyan equipo y cultura financiera en la empresa. No para que esto se vuelva una alcabala, como les dije al principio de la presentación, pero sí para que todos verifiquen que se esté creando valor en cada cosa que se hace. Las finanzas les deben servir a sus estrategias y no al revés. Y no espero que ustedes se conviertan en financistas, sino que sepan usar todo esto
para su propio provecho. Ahí les dejo el link para que se bajen esa información ampliada y la puedan aprovechar. De nada. ¿Listo? Ok. ¿No? Y ya solo un par de minutos más para cerrar y ya los voy a dejar ir a almorzar, que de finanzas no vive el hombre. Listo. En resumen, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos de autos de carreras y no importa solo ganar más dinero, también hay que saberlo cuidar. Si no, se van a salir en la primera curva. Hay que saber flotar y cuidar de que nos mantengamos a flote. A veces podemos ir bajo el agua, pero cuidado con quedarnos pegados allá abajo en deudas, en gastos innecesarios, porque llega el momento que nos morimos. Todo esto, ¿para qué? Es para vivir más felices. No para andar diciendo, ay, ahorita también me tengo que ocupar de las finanzas, qué fastidio. No, esto es para que la finanza les ayude a que como emprendedores estén más tranquilos con su emprendimiento. Detrás de una buena inversión hay 4 elementos y en especial crear valor. Y todo eso tiene que estar bien entendido. Y si no, a ver cómo evalúan todo eso y lo entienden desde el punto de vista financiero. Apréndanse estas herramientas, investiguen un poco más. Espero que no tenían la idea errada de que hoy se iban a poder conseguir todo lo que hay que saber de finanzas. Como me encantaría poder decirlo en un par de horas, pero no es así, ni siquiera hora y media lo que hemos estado acá. Pero pueden. Y la clave está en que no le tengan miedo. No hay nada ahí que sea complicado. Y menos hoy en día cuando le pueden preguntar 80 veces a ChatGPT y le dicen, sigo sin entender, explícamelo otra vez. No dejen que esos números solo estén en su cabeza. Aprendan a tomar mejores decisiones. Pasen de ser a esa persona que le tenían miedo a esto y sentía que no sabían nada, a tener confianza de que lo pueden dominar y que pueden ir aprovechando todo esto. Vean bien cómo es el tema de los costos y quédense conectados para que podamos hablar en la próxima ocasión acerca de la estrategia de precios. Y al final, den esos 5 pasos, léanse ese documento al final que les di, para que el dinero no los tenga ahí reprimidos, sino que las finanzas los ayuden a florecer. ¿Tienen alguna pregunta? Les dejo aquí mis redes, @compasfinanciero, me encantaría que me sigan. ¿Okay? Y estos son mis libros que consiguen en más de 100 puntos a nivel nacional. Pero los tengo aquí, por si acaso quieren. Gracias. Ajá. Estamos ganando el 20%. Gracias. Aló, sí, buenas. Es importante, bajo el reglamento, lo que usted explicó allí, me gustó bastante, muy técnico, por cierto. Gracias. Hay personas, o en el caso a mí me pasaba, que pensaba que me estaba ganando el 50% en un artículo que me salió, digamos, $1 y lo vendía a 1.50. Pero resulta que cuando iba a sacar los costos, estaba perdiendo plata. ¿Y el por qué? Porque no tuve en cuenta los impuestos, ni el local, ni la electricidad. Y todas esas cosas hay que sumarlas antes de vender el producto. Sí. Y cuando ya se suma todo eso, es cuando se le pone el porcentaje que usted se quiere ganar. Y mirar en el mercado si es competitivo
para que obviamente sea aceptable para el público. Sí, es correcto. Dio en la clave con eso último. Les voy a adelantar un poco de lo que significa manejar una estrategia de precios y de lo que se trata la otra charla que me encantaría que algún día pudiera dar aquí. Conocer tus costos es importantísimo porque te pone un piso que no puedes penetrar, que no puedes caer por debajo de él, porque no puedes vender por debajo de tus costos, porque si no, no hay ganancia. Ganancia era igual a lo que lograste vender menos los costos. Si los costos están por encima de lo que cobraste, perdiste, ¿verdad? Entonces esa parte es básica, pero eso es solo un piso. De ahí para arriba puedes subir tanto como quieran. ¿Cuánto pagan ustedes por una botellita de agua mineral? Pongámosle que 50 centavos, $1, por decir algo. ¿Saben que hay botellas de agua mineral que se venden en el mundo por $10,000? ¿Ah? Agua. Hay cosas que se venden muy por encima de sus costos. ¿Por qué lo que ustedes están produciendo no puede ser un ejemplo de eso? Si ustedes solo ven sus costos, andan haciendo negocios mirando para abajo y no para arriba. Porque al final el negocio se trata de crearle valor al cliente. Y si ese cliente, que es lo que bien dijo, hay que mirar a los lados a ver qué hace la competencia y qué aprecia el cliente. Si la competencia nos los permite y al cliente lo convencemos, lo podemos hacer pagar $10,000 por una botella de agua mineral. Eso sucede cuando compramos artículos que somos novedad en el artículo y que nadie lo tiene, que podemos pedir lo que queramos porque nadie sabe cuánto vale. Pero porque soy solo yo el que las tengo, como las mascarillas cuando se acabaron en la pandemia. Así es. Por ahí van las cosas en esa otra charla, que me encantaría que volvieran aquí a verla. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿O quedó todo claro o los terminé de aburrir con el tema de las finanzas y se dieron cuenta que esto no era para ustedes? Espero que sea lo primero. Muchísimas gracias, gracias al Espacio del Emprendedor y todas las personas que hicieron esto posible. Sí, una pregunta, que ¿cuánto cuesta mi libro? Sí, aquí les digo. 15, 20 balboas, dependiendo de la versión. Muchísimas gracias, que tengan feliz día y muy buen apetito en su próximo almuerzo. Gracias. Gracias. ¿Cómo paro esto? ¿Y cómo se detiene la transmisión?